Buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este su programa preferente, Voces que dejan huella. Y estamos transmitiendo como de costumbre desde las instalaciones de la Sociedad de Abogados del Municipio de Toluca, Asociación Civil, la institución más longeva de las agrupaciones de abogados en el Estado de México. En esta ocasión estamos de manteles largos porque nos visita un jurista con un perfil muy especial y conocido a nivel estatal, nacional e internacional. Es un escritor de libros, a la fecha lleva 40 obras muy buenas, y pues hoy nos viene a hablar de un tema también y bien importante que nos interesa a los estudiosos del derecho, a los abogados, a los peritos en derecho. Su nombre es Jesús Martínez Garnelo. Ha sido magistrado, catedrático, investigador, cuenta con 2 licenciaturas en Derecho y Psicología Educativa, 2 especialidades en Derecho Penal y Derecho Privado, 2 maestrías en Derecho, un doctorado en Derecho por la UNAM, con promedio de 10 y mención honorífica. Un doctorado académico internacional y un doctorado en filosofía, otorgado por el Colegio Oficial Internacional de Doctores del Mundo Unidos. Postdoctorado en Derecho Procesal Penal Comparado por la Universidad de Milán, Italia, recibiendo el máximo galardón, Summa Cum Laude UNAMITA, y 12 doctorados honoris causa. Es ponente y conferencista a nivel nacional e internacional, con más de 2.970 reconocimientos en el país y en otras naciones, de instituciones públicas y privadas. En mayo de 2023 recibió de la Universidad Aquino de Bolivia 4 reconocimientos en el 22º Congreso Internacional Multidisciplinario de Derecho y Relaciones Internacionales, CIDER 2023. Ha recibido preseas y medallas en plata, sobresaliendo la medalla Ponciano Arriaga, otorgada por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en 2003, por sus aportaciones a la ciencia del derecho. El Premio Estatal al Mérito Jurídico José María Izazaga en 1996. Por sus éxitos académicos y aportaciones jurídicas al país, se le entregó la medalla de plata Caballero Águila por la Universidad Cuauhtémoc de Puebla, la presea internacional México, marzo 2023, otorgada por la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez, Asociación Civil. La medalla al mérito jurídico, otorgada por el Poder Judicial del Estado de Guerrero en junio de 2023, y la presea Padres de la Patria, medalla Juárez al Mérito Constitucional, otorgada por unanimidad de la Asamblea del Claustro Académico Universitario el 20 de abril del reciente año pasado, es decir, del 2024. Salas de audiencias en institutos y universidades, así como diversas y múltiples generaciones de graduados de licenciatura y posgrado en Derecho
llevan su nombre internacionalmente en universidades europeas y la red de universidades Laurent International Universities. Ha representado a México en 2018 en el claustro doctoral iberoamericano. Insaculó su nombre con la presea iberoamericana de jurisprudencia Jesús Martínez Garnelo. Labor University de Ciencias le otorgó el grado de doctor de doctores. Así también recibió la primera presea mundial de las ciencias en nuestro país y la presea medal en honor en el año 2022. Legionario y miembro activo de la Legión de Honor Nacional de México a partir del año 2022, recipiendario del título honorífico Caballeros de la Orden del Camino de Santiago, con sede en Santiago de Compostela, España, el 31 de agosto del año pasado. El claustro doctoral Nobel de las Bellas Artes, en conjunto con las Universidades de Artes y Oficios de México, Universidad Palasfoniana y el Instituto de Certificación Monterrey, le otorgaron el título de doctor de doctores, vida y obra como reformador social, y a manera reciente el claustro doctoral iberoamericano le otorgó el Premio Iberoamericano de Literatura en diciembre de 2024 y publicado su nombre en el libro Líderes por Iberoamérica. Diversos autores investigadores de tesis a nivel de licenciatura, posgrado y en Derecho comparado han consultado sus obras. Expresidente del Tribunal Superior de Justicia con más de 34 años de labor judicial, exsecretario general de Gobierno del Estado de Guerrero, otorgándole en 2013 el Ganador Nacional Tlatuani como el mejor secretario general de Gobierno en el país. Gobernador interino en 2014, con más de 38 obras jurídicas, las cuales se encuentran en bibliotecas públicas y privadas, así como de poderes judiciales, órganos legislativos y universidades nacionales y extranjeras que han servido como materia de análisis y consulta para investigadores, autores nacionales e internacionales, estudiantes de licenciatura y posgrado para la elaboración de tesis y libros específicos. 10 de estas obras están destinadas al proceso penal acusatorio. Es creador de 3 reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a los artículos 21, 102 y 102 en el 2013. Coordinador, colaborador y partícipe en propuestas normativas a la nueva Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero. En el mes de octubre del año 2023 recibió en la ciudad de Lima, del hermano país de Perú, 4 grandes reconocimientos y títulos académicos de la Junta Directiva del Colegio Internacional de Doctores, la colegiatura, certificación, título y galardón. Es doctorado académico internacional, más preseas en colegiatura oficial por haber cumplido con el reglamento de esa institución internacional el día 5 de octubre. Ha también sido doctorado honoris causa internacional número 8 por haber cumplido con el reglamento de esa institución internacional el día 6 de octubre. También es poseedor de un reconocimiento por trayectoria profesional el día 5 de octubre y también tiene otro reconocimiento de honor de ilustre investigador pedagógico por su trascendente labor en la educación, cultura, desarrollo social y los conocimientos demostrados en su trayectoria
profesional y académica el 6 de octubre. Su eslogan desde 1982 es: el hombre, entre más sabio, más sencillo y humilde es. Y para terminar con esta hoja de vida estupenda y nunca vista en mis 75 años de vida, es también autor de 80 libros, muy apreciados, muy consultados y pues conocidos por toda la élite jurídica y por todos los estudiosos del derecho en instituciones educativas, en tribunales superiores de justicia, en colegios, barras, asociaciones y profesiones de abogados. Nuevamente, doctor de doctores, Jesús Martínez Garnelo, bienvenido a su programa Voces que dejan huella. Señor, lo dejamos para que nos haga el favor de comentarnos su fabuloso libro intitulado Contra la corrupción e impunidad, cultura de la legalidad. ¿Qué nos puede decir al respecto, señor doctor? Bueno, primeramente, permítanme a todos los juristas, los amigos y hermanos de este bello estado y de manera muy particular de esta ciudad de Toluca, a la que le tengo un gran cariño, porque también aquí estudié una maestría en la Universidad Nacional Autónoma del Estado de México, darles un abrazo muy fraterno. Volver a Toluca es volver a revivir momentos muy especiales de hace algunos ayeres, pero que de manera muy particular le agradezco a usted, mi querido y apreciado licenciado Héctor Martínez Miranda, por no solamente la actividad de difundir temas de carácter jurídico, cuyo precedente lo tiene en aquella revista literaria que dejó precedente también muy importante, no solamente en Toluca o en el estado, sino fuera del país. Y hoy, con este programa, que yo espero no dejar una huella, sino dejar una especie de sensibilidad en el contexto de todos sus radioescuchas, sus teleescuchas, o todos aquellos personajes, abogados y juristas que lo siguen sin duda alguna por la gran trascendencia y trayectoria de su programa. Primeramente, ¿cómo nace este trabajo de investigación? Anteriormente, en los colegios de lo que se llama clásicamente bachilleres, se impartía una materia que se llamaba Cultura de la Legalidad. Anteriormente a esta materia se impartía, y no me van a dejar mentir los de nuestra edad, que nos impartían la materia de civismo. Se deroga la materia de civismo, pasa el tiempo a nivel secundaria y a nivel preparatoria y colegio de bachilleres, y aparece la de cultura de la legalidad. La mayor parte de los abogados nos vamos con la idea de que terminar una licenciatura, una especialidad, maestría o doctorado o postdoctorado nos convierte en cultos. Pues no. El análisis pedagógico, didáctico que uno recibe en las universidades es de una formación de cultura, pero una cultura que tiene dos vertientes desde la cultura griega. Ser culto no es tener grados académicos. Ser culto es tener la información para hacer un cambio de vida y, por el otro lado, practicar esa información y demostrar a las nuevas generaciones, o en su caso a los maestros que imparten cátedra, ese cambio de valores como ciencia axiológica, de cuestiones prácticas o simple y sencillamente de enfoque de corte social. Hablar de cultura hoy día, en este siglo, es hablar de un concepto que está mal interpretado, pero evidentemente, si lo unimos al principio de legalidad, la legalidad es un principio y un axioma constitucional que en todo tipo de proceso, desde la etapa de investigación ante el Ministerio Público o con las actuaciones del policía, con el artículo 132 del Código Nacional,
se describe y se plantea que para recibir una denuncia, para establecer una acción de imputación, para describir incluso un hecho que presuntamente fue violentado y que trae como consecuencia la tipicidad en un código, hay que romper con esa legalidad. Consecuentemente, se dice que los profesionistas en cualquier materia tienen una cultura, pero una cultura de formación, repito, y de información. Esa es la génesis de este libro que se plantea bajo 4 conceptos: cultura, legalidad, corrupción e impunidad. Cuando me pongo y me le dedico unas semanas en escribir este libro, es porque un grupo de maestros que se dedicaban a impartir la materia de cultura de la legalidad no tenían un libro, no tenían en qué basarse. Sus programas eran sueltos, aislados, temas genéricos. Este libro sirvió de matiz y de guía para la mayor parte de los maestros que impartieron esta materia. Baja California, por cierto, fue el estado pionero que estableció en las licenciaturas, en los niveles medios y en los colegios de bachilleres, la materia de cultura de la legalidad. Y el gran problema, mi querido licenciado Héctor, es que aún y aunque esta materia persista en algunos colegios, seguimos con la supina ignorancia de no describir en qué consiste una cultura de la legalidad. Los políticos hacen alarde a que debemos entrar en este contexto de legalidad. La gran problemática es que con las reformas que se han planteado durante prácticamente este nuevo milenio, nuestro país entra en una diatriba muy conflictiva porque se rompe el principio de legalidad, si me lo permiten, manejando política criminal muy genéricamente establecida para nuestro país, México, con países del sur o con países del norte. Y si brincamos un tanto cuanto a otros países europeos, nos damos cuenta que las culturas son distintas, que la interpretación de las legalidades son distintas y que incluso las acciones prohibitivas establecidas o con persecución normativa por el Estado son tan diversas, sin irnos a otro país, por ejemplo, de los estados de Baja California a los estados del centro. En la propia Ciudad de México ha habido una serie de derogaciones de delitos. ¿Se acuerda usted que antes en México, y no dudo aquí en el Estado de México, existe todavía el delito de abigeato? Cuando en México se dieron cuenta que no había la acción delictiva de la aprehensión de animales, derogaron el delito. El adulterio, otra figura como tal. Sin embargo, ¿acaso no hay el comercio ilícito de aves silvestres exóticas? Entonces, el mundo cambia, la conceptualización cambia bajo los enfoques de la legalidad y evidentemente de la cultura del gobierno en turno. Porque aparte de ello, estos temas no son tan novedosos, son tan antiguos como la humanidad misma. Sócrates decía que para distinguir a un ser de otro era hablar precisamente de la sensibilidad del humanismo en el contexto de su cultura. Tal parece que Sócrates primero tuvo una información muy culta, muy formativa, para poder incluso transmitirle a sus alumnos cómo conducirse, evidentemente, en la vida que ellos tenían en lo que llamaban la clase en el ágora, es decir, en los mercados, porque ahí impartían las clases como tal, no había el aula ni los grandes instrumentos electrónicos que hoy tenemos. Pero decía que no es un tema de actualidad, es un tema que tiene una serie de raíces desde varios enfoques. Mire usted, la impunidad está en boca de todo y todos los días. Todos hablamos de la corrupción. Si nos pasamos una alerta o una luz preventiva de tránsito,
y le damos lo que clásicamente se llama la dádiva a la gente de tránsito, estamos hablando de corrupción. Estamos hablando de corrupción sobre la firma o suscripción de documentos o incluso en la venta de justicia en el ámbito de la administración o fiscalía o procuración de justicia. Dos conceptos que se plasman, se impregnan con esta parte de la cultura de la legalidad. El gran problema es cómo explicar. Es más, yo me atrevo a preguntar, ¿cuántos talleres recibieron los nuevos jueces, los nuevos magistrados y los nuevos ministros sobre cultura de la legalidad para el nuevo funcionamiento de la administración de justicia? ¿Cuántos talleres recibe un servidor público en cualquiera de los tres niveles, ejecutivo, legislativo, judicial, sobre cultura de la legalidad? ¿Cómo se establecen sus programas anuales o por sexenio bajo esquemas de cultura de la legalidad? No hay que confundirlos por el enfoque de la violencia o de la inseguridad con políticas criminales o de criminología, el famoso fenómeno de la criminogénesis como estudio técnico de dónde se origina, porque hoy día ya no se estudia el delito, se estudia el hecho, cómo se ocurre ese hecho, ese suceso, tiempos, momentos, condiciones, circunstancias, para ir describiendo exactamente si un personaje, independientemente de la función que desempeñe en cualquiera de los tres niveles, o bueno, ya vamos, como simple ciudadano, entra o no entra en el mundo y en el contexto, como fenomenología sociológica denominada corrupción. Es un tema verdaderamente bello, accesible, pero complicado cuando empieza uno a aterrizar las partes de las semánticas, la parte de las acciones programáticas y las líneas de acción que cada gobierno en su estado o en la propia federación deben llevar a cabo. Bíblicamente, mi querido licenciado Héctor, bíblicamente la parte de la corrupción, solamente por manejar un concepto, una de las más bellas ciudades que fue destruida precisamente por defectos de corrupción fue aquella ciudad donde bajaron los ángeles y le preguntó Lot a esos ángeles, oye, si encuentras a 20 inocentes, ¿no destruyo a Sodoma y Gomorra? No, bueno, pues les perdono, no destruyo la ciudad. Bueno, Señor mío, ¿y si hubiera 10? Si hubiese 10 que no entren en este contexto de corrupción o de enfermedad, como se le llamó en una época, les perdono la vida y dejo la ciudad. No encontró un solo justo. Los fenómenos de la corrupción bíblicamente en el derecho hebreo, a través evidentemente de los cánones escritos en el derecho canónico, nos abre un parteaguas que a mí me deja sorprendido porque prácticamente en estos siglos no hemos cambiado nuestra conducta. Seguimos bajo el mismo eslogan y el mismo esquema de yo estoy actuando bien, estoy haciendo mis programas bien. El problema es, pregunto, ¿cuándo evaluamos a un gobierno? La ciudadanía está con este ejercicio de evaluación cada sexenio. Decimos, no, es que en el proceso electoral ahí vamos a ratificar, lo vamos a ratificar para que continúe. No, esa no es una evaluación. Si ustedes me apuran un tanto cuanto en Dinamarca, países muy específicos como Suecia, las evaluaciones de los servidores públicos se dan cada 6 meses. Cada 6 meses. Consecuentemente nos damos cuenta si tu funcionamiento por tus ejes de trabajo no solamente entran, vamos, para hablar sobre carreteras, sobre calles, no, sobre el contexto de tu cultura para lo cual te prestaste a realizar este ejercicio de profesionalización de carreteras o de calles. Pero si tú eres astrónomo, ¿qué tienes que estar haciendo en urbanización? ¿O qué tienes que estar haciendo
por ejemplo, impartiendo una cátedra. A mí si me dijeran, imparte una cátedra de arquitectura, pues no, evidentemente no, que no, porque no es mi perfil, y además no me preparé, no me profesionalicé para tener la mínima cultura. Repito, la cultura tiene dos vertientes, la formación profesional y la información que tengo que impartir a posteriori para que todos me crean. Cuando se habla de creencia o de creer, no es fe, es de los resultados que has llevado a cabo. Cuando los fenicios empezaron a hablar del comercio en el Mediterráneo, pues no había escritura, estaba la palabra, estaba la simbología. ¿Y cómo establecían convenios? Pues a través del dedo, a través de las manos o a través de las famosas de barro, los pedazos de barro en donde se establecían una serie de obligaciones simbólicas. ¿A cuántos siglos estamos de distancia? Y pregunto, de entrada, como primer parte de esta fenomenología, amigos abogados, este programa que describe voces que dejan huella, yo lo que busco y pretendo no es convencer a nadie, es que volvamos a leer muchos de los estamentos ordinarios desde aquel derecho de civismo que nos impartían en las primarias y en las secundarias, desde el saludo al padrino, de inclinarse, de quitarse el sombrero, de pasar a la anciana de una calle a otra, de una acera a otra, de establecer condiciones específicas, por ejemplo, en el momento de estar izando la bandera o estar arriando la bandera. Derechos cívicos tan simples y tan elementales del respeto al anciano. Hoy hablamos de personas de la tercera y cuarta edad y resulta que nuestra cultura es tan distinta, principalmente en las nuevas generaciones. Pero bueno, la fenomenología de la corrupción y de la impunidad choca cuando se habla de que no hay cultura y no hay legalidad. Y bueno, dejaría como primer planteamiento, no sé si usted si quiera hacer algún comentario al respecto, que muchos de los abogados, doctores en derecho, presumen sus bibliotecas. Y luego cuando usamos lentes, yo uso lentes por necesidad porque ya no veo ni para manejar. Dice, no, el que usa lentes es brillante. Tiene una biblioteca de 55 o 87 millones de libros. El hombre culto no es el que ha leído los cientos de miles de millones de libros, sino de aquel que tiene una formación y una forma de transmitir esa información para el beneficio de la comunidad. Si no se da estos dos elementos tan simples, se irrumpe precisamente con el bagaje conceptual de que muchos de la ciudadanía dicen, pues es muy estudiado, pero no hace absolutamente nada de lo que dice o lo que pregona. Y bueno, repito e insisto, ser culto no es usar lentes, no es tener bibliotecas, es tener una formación con sensibilidad, con humanismo, como el propio Sócrates, cuando le quisieron dar la cicuta para que se fuera libre o que muriera antes de, dijo, yo el ejemplo que lo doy es con mi propia vida y no saldré de aquí porque me siento limpio y transparente. ¿Cuántos procesamientos hemos observado, por lo menos en mi caso de 35 años de magistrado, de una serie de violaciones de derechos humanos, enjuiciamientos en doble vía por los mismos hechos? ¿Dónde está, repito, esta parte del hombre que juzga? Salomón fue uno de los primeros jueces, bíblicamente hablando, que nos dio una serie de ejemplos bellísimos y que hoy a las 6 de la tarde vamos a presentar el libro de La corrupción. ¿Es un delito? Es una interrogante fantástica que evidentemente agradezco mucho y está aquí presente mi querido amigo con quien me une un cariño fraterno de hermanos desde hace más de 30 y tantos años, el doctor Jerónimo Martínez, que estudiamos en la universidad y que hoy, gracias a su apoyo, presentamos este libro. Gracias a su apoyo estoy conversando con usted, porque aparte de eso, mi querido licenciado, yo no vengo a dar conferencias, vengo a intercambiar puntos de vista. La charla debe de ser accesible, que
la ciudadanía, que no dudo llegue usted a los recónditos lugares de este bello estado, puedan captar que no todo lo que se dice que es culto, ni todo lo que es legal, porque aparentemente hoy día se aprueban leyes que van en contra de la propia comuna. Antes de entrar al aire, antes de entrar a esta charla, hablábamos precisamente de un tema que a usted le apasiona, que es pionero, sobre los pueblos originarios, los grupos afro que hoy día tienen una repercusión trascendental y que tienen prácticamente el 45% de formación social. Es decir, sin estos grupos, la mayor parte de los políticos no podían ni pueden llegar a ocupar un cargo político. En términos más o menos generales, podría decirles que para luchar contra la corrupción como un fenómeno con características que voy a describir en la tarde, bajo un concepto amórfico, describe una serie de acciones distintivas, clasificativas, que logran en el ser humano un efecto de afectación moral que técnicamente empezamos a llamarles a fines del siglo XIX y principios del XX corrupción. Antes no existía el concepto. Esta sería mi primer participación, mi querido licenciado. Estos flagelos que menciona usted de la corrupción e impunidad, pues nacen con la humanidad misma, porque han trascendido a través de los siglos y pues no se ha encontrado ninguna solución para erradicarlos o reducirlos a términos que ya no dañaran a la sociedad. Porque nosotros vemos en redes sociales, pues muchos actos de corrupción en los 3 niveles de gobierno y en los organismos estatales y federales de impartir justicia, y pues esto trae una consecuencia tremenda en la gente. En vez de reducir, parece que los incentivan para que aumente la corrupción y la impunidad, y pues también si los agregamos a la inseguridad que siempre ha estado latente, pues son temas muy, muy característicos de una sociedad que no quiere o no puede resolver estos flagelos y que dañan mucho el tejido social, doctor. Totalmente de acuerdo, mi querido licenciado. Y fíjese que a partir de los 90 se empezó a hablar de buscar el antídoto. ¿Qué podemos hablar como antídoto para ir combatiendo los actos de corrupción y los efectos? Porque cuando hay un acto de corrupción hay un efecto de impunidad. Es decir, hablar de impunidad no es hablar de no procesamiento, es hablar de no castigo, de no sanción, de no acción ejemplificativa. Bueno, hay penalistas que dicen que el fin último es el castigo, la sanción. Yo pregunto, en la parte bíblica, ¿qué acaso no tuvo castigo Caín cuando privó de la vida a su hermano Abel? O sea, el castigo es un elemento ejemplificador como tal, pero ese antídoto en el libro de Cultura de la Legalidad manejo algunos ejemplos bíblicos, pero aún más en la parte del libro de la corrupción. Este pequeño libro son 3 capítulos, no va más allá de 200 paginitas, 210, que les puedo asegurar que cualquier ciudadano, cualquier compañero, amigo mío, sea o no sea profesionista, lo lee, lo termina en 35, 45 minutos y les da más o menos una idea de qué hacer, qué plantear, cómo replantear incluso desde el mundo de vista del derecho legislativo comparado para nuestro país. Pero bueno, no nos vamos tan lejos. Si uno viaja a Estados Unidos o Canadá, tirar el palito de la paleta representa una multa, incluso un arresto en forma ipso facto hasta de 12 horas. Aquí tiramos lo que va envuelto en la paleta, tiramos el palito, tiramos los chicles e incluso llevamos bolsas de basura y lo tiramos en la autopista. Entonces, esta parte ejemplificativa también hay que manejarla. Las sanciones no tienen que ver, para ser un poquito más objetivo, en prisión preventiva o prisión de cárcel. No.
Colombia, como país centroamericano, habla de lo que son las contravenciones y lo que son los delitos. Una contravención son faltas administrativas. Las mamás cuando van a dejar a los hijos a la kinder, a la primaria, y van manejando a prisa, hay ocasiones que por irse acicalando, chocan, golpean al vehículo de enfrente. O los papás que se fueron de parranda el sábado y el domingo y van en estado inconveniente para dejar los hijos el lunes. Pregunta uno a un padre de familia, a una madre de familia, ¿vamos a sujetarla a un procedimiento para que ella sentencia? No, están las contravenciones que en nuestro estado se llaman infracciones o bien normas de policía de bando y buen gobierno. Ahora viene la pregunta, para no entrar en el rubro de la impunidad. ¿Hay seguimiento? ¿Hay control? Por ejemplo, no obtuviste tu licencia, te la perdono la primera vez, pero te apercibo y entras a una plataforma electrónica que vas a estar detectada. Para la segunda, te arresto por 5 horas para que recibas por lo menos una orientación de un psicólogo social para que no se te olvide que debes de tener tu documento para transitar. Estas modalidades no son nuevas tampoco. Cuando yo describo contra corrupción, impunidad, cultura, todo está en la formación. Hay que formarnos. Pregunto, y somos prácticamente de la misma edad, mi querido licenciado, somos contemporáneos. Nuestros padres nos dieron una formación distinta a la que nosotros estamos dando a nuestros hijos. Sí, sí. Segundo, nuestras mamás decían, en este momento vamos a desayunar, y era desayuno, y a la hora que terminamos, lávese las manos, lávese los dientes, y a la escuela. Los sábados teníamos que trabajar en cosas domésticas o en lo que uno tenía como función especial. Mi papá era médico, yo tenía que cargarle el botiquín, y en muchas ocasiones lo ayudaba en algunas cosas. Entonces, esa parte de formación hoy día ha cambiado. Consecuentemente, como parte de lo que usted comenta de estos estándares tan conflictivos, incluso de carácter histórico, la propia humanidad no ha encontrado ese antídoto. Y lo que hacemos con humildad y con mucho respeto a los estudiosos de la sociología o a gentes tan especializadas como mi querido doctor Jerónimo en el sistema de lo que es la justicia penitenciaria, como experto él a nivel nacional e internacional, yo solamente aporto estas opiniones porque mi especialidad es la penal, es la parte del procedimiento. Me he especializado, fui a especializarme a Italia porque vi que los procesamientos que venían en nuestro Código Nacional, que por cierto los critico, sobre funciones de Ministerio Público y Policía, y me voy a permitir hacer un comentario, no sé si valga la pena, me quedo licenciado. Adelante, adelante. Se reforma el Poder Judicial, sin nada más que es un sistema de justicia, y son 5 en el mundo. No reformamos los otros 4. Entonces, ¿cómo quedamos en nuestro país? Mutilados. Pero aparte de eso, reformar un Poder Judicial es para prepararlos, por lo menos de 8 a 10 años, a todos los que iban a entrar en funciones. ¿Cuánto tiempo nos llevó para preparar la licenciatura? 5 años. Una maestría, 2 años más. Un doctorado, 5 años. 5. O sea, son 10, 12 años. Un postdoctorado, 3 años más. Y resulta que nos sigue faltando esa formación para hacer un cambio que rompa precisamente con estos grandes fenómenos. Hoy día, en pleno siglo XXI, hoy 16 de octubre, seguimos con la temática de que la fenomenología amorfa de la corrupción, dicen algunos estudiosos que debe haber 2 entes, 2 personajes, el corruptor y el corrupto. Sí, luego, ¿y las instituciones que lo permiten? Consecuentemente, hay un triángulo muy formativo que debe de entrar en este contexto de cultura. ¿Y qué hacer? Seguir luchando. Hay amigos que me dicen, bueno, si tu especialidad es penal, ¿por qué escribes sobre esto? Porque son fenómenos que estoy observando desde la óptica de los procesamientos y algo también terriblemente cuando hablo de los temas de justicia.
el 97% de los procesamientos que inician del 100 no llegan a sentencia. Es decir, estamos emitiendo sentencias entre un 3 y un 5%. Y eso entra en el contexto de una no formación de cultura legal judicial, ahí ya va etiquetada, por efectos de impunidad y de reglas quizá que se ignoren en el procedimiento. Pues sí, eso es realmente preocupante la manera como manejan las autoridades, ya sea de las fiscalías o de los tribunales superiores de justicia, porque en algunas ocasiones les ordenan que vinculen a proceso, haya no haya elementos, y en otras les dicen que, pues que ellos, con la habilidad que tienen y el conocimiento, pues pueden no vincular a proceso, y que también es válido, ¿no? Como cuando se dicta una sentencia, pues la sentencia se puede dictar de diversas maneras, ¿no? Claro. El juez de control, pues también ve la manera de dar una sentencia a modo o a lo que le están indicando los superiores. Entonces, estas situaciones, pues no se respeta el derecho, no se respeta el procedimiento, y pues ahí está precisamente la corrupción y la impunidad que han permeado todas las instituciones de procuración de justicia en todos los niveles. Es una triste realidad. Y cuando yo me permití hacer este comentario, desde el 2000 escribí un libro sobre antología de las responsabilidades del servidor público. Son 5 tipos de responsabilidades del servidor público. No hacemos caso. Cuando usted habla del fenómeno procesal, de las vinculaciones o no vinculaciones, no por eso hoy día se habla de una investigación inicial y una investigación complementaria. Bueno, si eres débil en la descripción del hecho, tienes un tiempo extra para investigar la acción complementaria de ese hecho que presuntamente está tipificado en el código como un acto delictivo. Pero evidentemente también que las reglas procesales, cuando manejamos teoría del delito, y si hay un juez estudioso y te dice, bueno, aquí hay un cuerpo del delito, pero no hay responsabilidad porque opera una causa de exclusión, ya sea por legítima defensa, obediencia jerárquica, cumplimiento de un deber, temor fundado, etcétera, etcétera. Estamos hablando de un juez que estudió y que está hablando de las causas de exclusión del delito o de la propia responsabilidad, o cuando incluso queremos enjuiciar a una mujer por violación, por aborto, porque hubo una violación permitida. Primero hay que preguntarse, ¿qué características y en presencia de qué víctima estamos? Porque resulta que la mayor parte de las mujeres que se provocan el aborto es porque son inducidas por el padrastro, por el tío, por el primo, que las induce a tener ese tipo de relaciones, y cuando ya viene la procreación o la parte gestativa no quieren responsabilidades. Y el propio Código Penal dice que haya tipicidad o no hay aborto cuando, por ejemplo, hay violaciones, cuando, por ejemplo, existen problemas de cuestiones de corte económico o social, la gran cantidad de familia. Antes los padres tenían hasta 7, 8, 10 hijos. Hoy con 2 o 3 ya no podemos más. El hecho es de que la parte normativa que tiene nuestro Código Penal, hoy día creo yo que un 30 y 40% de los delitos ya no tienen aplicabilidad. Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar. Un padre de familia se quedó sin trabajo. Un taxista, con todo mi respeto, por alguna razón, por alguna falta, dejó de trabajar un mes y no paga la pensión alimenticia. Carpeta de investigación, procesamiento y a prisión. Si no tiene para pagar los alimentos, el bien jurídico de subsistencia de sus menores, ¿cómo va a pagar la fianza para salir? O las medidas cautelares, que también es otro gran problema. Las medidas cautelares de la prisión preventiva oficiosa es inconstitucional, incluso es inconvencional, y por eso hoy le dimos un giro
porque obviamente como magistrado tengo que revisar, para hablar de una prisión preventiva domiciliaria o justificada. En todos estos contextos, pregunto, y estoy seguro que los amigos abogados en casa cuando estén interactuando en esta charla, se van a dar cuenta que hablar de cultura es hablar de una formación según también tu especialidad y tu alto nivel de profesionalización. Pero el hecho de que tú estés altamente profesionalizado, tienes que aterrizarlo al esquema sociológico donde tú estás viviendo. No puedes comparar, no sé cuál sea la comunidad más aislada del Estado de México con la propia capital. Simple y sencillamente hay variables, incluso hasta valores de vida social y de costumbres. Consecuentemente, aquí en esta parte de la cultura de la legalidad, tenemos que reconocer lo que también los griegos pregonaron mucho, la axiología, el contexto de los valores. Si no logramos tener los valores mínimos, creo que vamos a estar muy alejados tanto de la cultura de la legalidad y cada día estaremos siendo corruptiblemente en nuestra acción de conducta y está entrando a los estándares de la impunidad porque nuestro accionar no está catalogado, no está estandarizado a través de reglas que deben de seguir en los estados y en la federación a través de una secretaría. No recuerdo si en el libro de la corrupción propongo de que ya las federaciones y los estados deben de tener una especie así como de secretaría para manejar los estándares conductuales e ir irrumpiendo con los cánones de la impunidad. El ejemplo simple que señalaba de que nos pasamos un alto en una esquina de tránsito y evidentemente eso va marcando los puntos que te van mermando como se hacen en otros países. En otros países tú recibes tu licencia de manejar y te dan 100 puntos. Por cada infracción te van quitando puntos. Cuando terminas tus puntos te quitan la licencia y te mandan a un curso de 6 a 8 meses para que vuelvas a retomar aquello que no aprendiste. Esto es cultura. Esto es entrar y actuar bajo efectos efectivamente de lo prudente, de lo ordinariamente prudente. Ya ni siquiera ir más allá para hablar con rimbombancia de la legalidad. Porque también hay abogados que buscando efectos de legalidad logran sentencias absolutorias con una serie de artificios subjetivamente incongruentes. Y bueno, hay reglas, las reglas de la prueba indiciaria, de la sana crítica, y uno de los libros que se acaba de publicar de su servidor sobre duda razonable. Todos los jueces y magistrados tenemos dudas cuando vamos a resolver. Pero si dentro del contexto de las dudas son mínimas y hay un catálogo de datos, de medios de prueba y pruebas contundentes, debe desaparecer, esfumarse esa duda como regla de corte procesal. En términos más o menos generales, el ser culto es ser más informado. El ser legal es apegarse a las buenas costumbres, el hacer el bien común y el ir luchando en contra de efectos de corrupción, pues es manejar una conducta visiblemente ante la sociedad, que te la aplaudan, o por lo menos que te la reconozcan cuando terminas tu periodo, porque evidentemente también cuando uno está en funciones, todo es en jauja, 10, pero cuando deja uno de tener esa función, te critican hasta en la forma en cómo uno se sentaba. En términos generales, entre estos enfoques de carácter sociológico y de carácter criminológico, mi querido licenciado Héctor, hay un mundo muy amplio que argumentar sobre niveles y rubros según esté la sociedad o las instituciones de gobierno. Y bueno, valdría aquí la pregunta, ¿algún día se concluirá con la corrupción? Pues es lo que todo el pueblo de México, y me imagino que de otros pueblos que tienen esta problemática, pues sí quieren que disminuya, pero no se ha encontrado
la forma. Yo creo que falta mucha cultura en el pueblo. Efectivamente. Y los valores que están ausentes ahorita, los principios y los valores, el señor doctor, yo creo que tocaron fondo y necesitamos volver a reeducar o hacer valer esos valores que en un tiempo hicieron que toda la convivencia humana fuera mejor, lo que usted manifiesta. Uno como integrante de la sociedad, pues primeramente respetaba uno a los padres. Exacto. Y luego al sacerdote, y luego al maestro de escuela. Maestro, claro. Sí, al maestro de escuela. Y pues había una conducta muy apegada a esos valores que se fomentaban pues, también en la escuela, en la iglesia, con los padres. Tenían una obediencia absoluta, un respeto. Así es. Incluso les hablaba uno de usted a los padres, sin que quiera decir esto, que hablarles de usted, pues era señal de respeto, pero sí era la costumbre que existía, y pues nos poníamos a estudiar, estudiábamos y teníamos nuestras horas para llegar puntual a la escuela, manteníamos total silencio. Yo, las últimas veces que di clase en la universidad, pues es un total desorden, ya se trate de prepas o facultades, no hacen caso del maestro que está exponiendo, y por eso ya no quise dar cátedra, porque pues si no me van a hacer caso mis alumnos, y no nomás era en mi aula, eran en todas, era el problema, que andaban por los corredores, azotando las puertas en estado de ebriedad. Vino una tal descomposición que pues muchos catedráticos nos alejamos, pero volvemos a lo mismo, son reglas conductuales. Totalmente. Que se observan primeramente en el hogar, después en la escuela, que es el... Correcto. Y después ya que los domingos acostumbraba ir la familia a la iglesia, ¿no? A oír el sermón, a oír allí situaciones, pues había más disciplina. Eso es. Yo digo que había más disciplina, no había tantos delitos, y pues cuando hay un delito, pues la consecuencia, que sabemos aquí, pues es, si entra la corrupción, lógicamente ya entró la impunidad, pues porque es el no ejercicio de la acción penal, es la impunidad, ¿no? Pero usted que está ya con 80 libros, como magistrado que está viendo casos diariamente, pues yo creo que sí tiene usted el antídoto, porque así le vamos a llamar, para que por lo menos se reduzca, ¿no? Pues esa es la parte más bonita, mi querido licenciado. Cuando el doctor Jerónimo me dijo, vas a tener una entrevista, ¿sobre qué tema? Yo quise agarrar de la cultura, lo elegí por la cuestión de que en la tarde vamos a hablar de la corrupción, ya como tema, como tópico especial. Toda esta parte reflexiva, incluso analítica, retrospectiva, nos ubica en una generación, creo yo, ejemplificativa. Los valores cambiaron, las disciplinas cambiaron. Hoy día está uno en mesa comiendo con los padres y los hijos están con el celular. Con el celular. No hay conversación, no hay diálogo, no hay cómo te fue en la escuela, cómo estás, qué te duele. Hay un rompimiento de esa interacción social. Por eso hoy los estudiosos de la neurociencia dicen que debemos entrar todos a esa gran esfera de la neurociencia para ver si nos reeducan a todos. Yo les dije, bueno, es válido como planteamiento, porque cuando yo empecé a hablar de cultura de la legalidad hace por lo menos 25 años me decían, ¿y ese recetario dominical para quién va? Y dije, pues algún día voy a publicar un librito, algún día alguien me va a escuchar, y evidentemente hoy lo que está en boga es, hay que actuar con cultura de la legalidad. ¿No se acuerda de aquellos eslogan de algunos expresidentes de la República? Unidos contra la corrupción. La corrupción no debemos de ser todos. ¿Se acuerdan esos eslogans? Sí, sí. Y bueno, eslogan que fueron eslogan y pasaron de moda. Y hoy, ¿qué podemos argumentar para las nuevas generaciones? Y si hay algo que yo le aplaudo al doctor Héctor Martínez y a mi querido doctor Jerónimo, es esta interacción, esta charla. Porque de alguna o de otra forma, la palabra como instrumento ordinario y de manera muy particular la castellana, como que buscamos
entrar un poquito en el acto reflexivo. Yo siempre he dicho, yo no vengo a convencer a nadie, vengo a motivarlos un poquito en el sentido de que si no hay cultura, no hay educación. Si no hay educación, evidentemente que no hay disciplina. Si no hay disciplina, tampoco hay valores. Y si no hay valores, vivimos prácticamente en una sociedad, ojo, que podemos caer en un populismo extraordinariamente sin derecho alguno. Y para eso hay por lo menos 5 países que podemos verla a nuestro alrededor, en donde para tener un papel de baño, papel de servicio, te cuesta pesos mexicanos como 150, 200, un rollito. Eso es también parte de una carencia de una cultura social. No lo vemos porque estamos todavía en jauja, pero tenemos que luchar bajo enfoques de cultura, enfoques de legalidad, enfoques de análisis comparativos para ir siendo condescendiente con las nuevas generaciones. Mi pregunta, en lo particular, tengo 3 hijas. ¿Qué le dejaré a mis hijas y a mis nietos? Todavía no llegan, como parte de esta formación. Es preocupante, es muy preocupante esa situación. Y cuando me decían que eran recetas dominicales, dije, bueno, pues que se queden para mis hijos o para mis nietos, pero la verdad es que si no hace uno tampoco nada, el acto de omisión, desde la óptica penal, es de responsabilidad. Y la omisión, para los penalistas, es una teoría. Omisión por misión, omisión por acción, omisión por comisión y omisión incidental. Señores, hasta por no hacer nada, estamos cayendo en el contexto de una incultura de formación para irrumpir, no para acabar, por lo menos irrumpir contra la corrupción y estos efectos de impunidad. Así es, doctor. Quiero hacer mención, porque ya lo dijo hace unos momentos el magistrado y doctor Jesús Martínez Garnelo, que va a tener una participación más tarde con un tema diverso en nuestra Facultad de Jurisprudencia, Facultad de Leyes, tanto tiempo le han cambiado los nombres, sobre otro tema, y que también es muy importante el tema, y pues los invitamos a que estén por allá al filo de las 6 de la tarde en nuestra querida Escuela de Leyes. Sin lugar a dudas, pues van a disfrutar de una charla, como él dice, de una plática muy amena, porque no quiere darle el doctor el nombre de conferencia, decir que una charla, una plática, pues está bien, ¿no? Es más, pues más específico. Más coloquial para más los coloquial, amigos, sí. Buscando evidentemente que la cultura es sui generis. Y yo lo que busco y lo que pretendo, de la misma manera en esta entrevista o en esta participación, simple y sencillamente, como lo he hecho siempre, expresar mi gratitud. Yo amo este estado, estuve viniendo a clase en el posgrado del 85 al 89, antes de terminar el posgrado, ya era yo maestro también de la universidad del nivel posgrado, aquí en la UNAM, y hay un cariño muy especial, muchos recuerdos, ahora mismo que estuve en el centro, en Los Arcos, disfruté de lo que ahí venden. No voy a decirles que para no, que diga que no es comercio o acción comercial y cosas por el estilo, pero con esto les demuestro que mi cultura es de una formación con la cual me identifica con ustedes y que de manera muy especial o particular hay una gratitud para nuestros amigos de Toluca, para mis maestros, para mis compañeros de posgrado como el doctor Jerónimo, y que hoy tuve el privilegio de conocerle a usted como pionero también de unos temas tan interesantes sobre los pueblos originarios y el famoso jus consuetude, que debe elevarse a derecho constitucional, no como fuente formal, sino como derecho constitucional, para hacer un cambio radical en la cultura de estas poblaciones que en muchas ocasiones están tan olvidadas. Invisibles estaban. Así es, mi querido. No contaban. Y son mucha gente, hay mucha población con esas características y que pues realmente se están incorporando. Ahorita ya los municipios ya saben que tienen la obligación de incluir en
en el municipio a la gente de culturas indígenas. Claro. Y lo están haciendo así. Aquí ha participado con nosotros una compañera de nombre Trini, que está participando en el municipio de San José del Rincón. Excelente. Ya la incluyeron y pues está participando la señora. Y así en muchos lados, en muchas poblaciones. Fantástico. Del Estado de México. Aquí contamos con 126 municipios y pues los están integrando, no en todos los municipios, pero sí ya va un avance. Fantástico. Un avance ya muy importante. Fantástico, mi querido licenciado. Pues, doctor, si ya no tiene usted más que agregar. Hay tanto, pero evidentemente, si me lo permiten, los invito para el evento de la tarde. No, pues ya nos vamos al evento. Y obviamente, yo quiero dejar muy claro y matizado que hoy día, en este siglo XXI, tenemos una altísima responsabilidad, los padres, los abuelos, los académicos, los servidores públicos, en transmitir una formación distinta a lo que estamos viviendo. Atención, esto no es mío, es una percepción internacional. La corrupción es el mayor obstáculo para el desarrollo económico, social, jurídico y supracomercial del mundo. Si logramos debatir o combatir este fenómeno, estaremos buscando un país con perspectiva. Yo cuando estoy en otros países digo que mi país es el mejor, que el 20 constitucional es el parteaguas de México para el mundo, que tenemos una serie de catálogo de leyes bellísimas y trascendentales. El problema es que nos hemos metido en tratando de inseguridad con la prevención. Sí, nada más que atención. La prevención es una teoría y tiene 3 lineamientos especiales. No atacamos el primero, menos el segundo y por consecuencia el tercero. Entonces hablamos de prevención, sí, pero ¿qué tipo de prevención? No es lo mismo prevenir acciones delictivas en una escuela a una comunidad, de una comunidad a un estado, de un estado a un país y de un país de una regionalización del cono norte al cono sur al cono centro. Repito y reitero, hoy como planteamiento específicamente internacional de derecho comparado, insisto y repito y con eso concluyo agradeciéndole con mi gratitud y mi corazón que se lo dejo, mi querido licenciado, como académico o como estudioso de estos temas, que la corrupción es el mayor obstáculo, va a seguir siendo el mayor obstáculo. Egipto cayó por corrupción, Roma, sus emperadores cayeron por corrupción y no era catalogado este concepto como tal. Si queremos un desarrollo social, político, económico y jurídico, debemos acabar con este fenómeno. Muchas gracias.